Primero voy a empezar importando comprobantes electrónicos a la plantilla. Con el botón importar XML selecciono un año y la información se carga a las diferentes hojas. Aquí en la hoja retención group, en cada fila tengo una retención. Por ejemplo, acá tengo secuencial de la retención, y cuando la retención trae dos conceptos de retenciones como IVA y renta, o dos tipos de retención, se repite la fila y en la parte derecha se agrega el concepto al que pertenece, por ejemplo retención de IVA, retención de renta, código IVA es imponible, y en la parte de acá se suma todas las retenciones de renta y de IVA de este comprobante. Agrego una hoja y aquí voy a insertar una tabla dinámica. Selecciono las columnas desde la A hasta la columna final. Hoja de cálculo existente, selecciono la hoja, me ubico en la celda y acepto. Se me carga la tabla dinámica y ahora voy a trabajar con lo siguiente. Comienzo revisando acá. La primera columna tiene que ir número de comprobante de retención, así que busco ese dato que está al final y lo ubico en filas. Segunda columna, número de autorización, busco la autorización y lo ubico. Siguiente columna, fecha de emisión del comprobante. Fecha de emisión sería esta de aquí, fecha de emisión. Y la siguiente columna, RUC del agente de retención, sería ID del emisor. Listo. Me voy a la parte final y desmarco estas casillas, ya que no quiero que me filtre nada. Al arrastrar la fecha se crean automáticamente estas columnas, así que las elimino, esos campos, los desmarco nomás. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a actualizar y ya me sale aquí la información, pero está en un orden que no me sirve todavía. Así que lo que voy a hacer es clic en la parte superior y me voy a diseño, y aquí en diseño de informe mostrar en forma tabular, en formato tabular. Y ahora lo que voy a hacer es clic diseño subtotales, no mostrar subtotales. En la columna de fecha damos clic derecho y marcamos donde dice desagrupar. Con eso la fecha se convierte al formato de las retenciones de esta hoja. Luego continuamos con los valores. Nos falta base imponible, porcentaje de retención y valor retenido. Nos vamos a la hoja y buscamos ese valor, base imponible retención, en la sección de valores. Seleccionamos porcentaje y valor retenido. Y ahora finalmente lo que tenemos que hacer es separar los valores de IVA de los de renta, ya que por ejemplo aquí en esta fila, como este comprobante de retención tiene retención de IVA y renta, en la columna porcentaje se nos suma en este caso el 30% o el 30% que corresponde al IVA más el 1 que corresponde a renta,
se suma y queda 31. Entonces, para separar lo que es retención de IVA y renta, vamos a aplicar un filtro con el tipo de impuesto. Nos vamos a la hoja y aplicamos un filtro, tipo de impuesto a filtro. Y con esto ya tendríamos terminado el formato. Aquí en tipo de impuesto cambiamos a renta y aceptamos. Y aquí ya nos muestra todo el formato, en este caso solo con los valores de renta. Aquí está 1, 1, 1 en todos, y en los que no tiene porcentaje de retención pues está 0. Y también podemos cambiarlo a IVA y va a aparecer solo el porcentaje de IVA, y ya ha quedado el formato de este formulario. Aquí lo ponemos y aquí pues es el formato que solicitan. El siguiente formato que vamos a elaborar es el cuadro para retenciones en la fuente de IVA. Acá tenemos otro orden, así que voy a hacer lo siguiente: voy a copiar esto y lo voy a pegar en otra hoja. Y ahora me regreso a la hoja de retención grupo, insertar otra tabla dinámica. Selecciono las columnas a la columna final, hoja de cálculo existente, y me voy a la hoja de aquí. Selecciono una celda de la hoja y acepto. En este formato el primer campo debe ser el RUC del agente de retención, entonces ID de emisor. Siguiente campo, fecha de emisión, fecha de emisión. Siguiente campo, serie y secuencia. Y este dato también lo tengo separado en la columna de acá. Acá tengo la serie completa y acá tengo el secuencial. Así que agrego la serie y agrego el secuencial que está en la parte superior, secuencial de retención. Listo. En un caso que se necesite la serie con este formato, entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la hoja de retención y podemos crear al final una columna que diga, por ejemplo, serie 2, y acá le ponemos igual a esto y concatenamos con un guión entre paréntesis y con esto de acá, con la siguiente establecimiento y con el punto de emisión. Y con esto ya tendríamos la serie. Solo damos doble clic para que se copie la fórmula, nos regresamos a la tabla, la seleccionamos, clic en análisis, analizar tabla dinámica y clic en el botón cambiar origen de datos. Y lo que vamos a hacer es aumentar hasta la A, borramos, y AB, la nueva columna. Aceptar, actualizar. Entonces ahora sí podemos, en vez de esta serie, podemos ingresar esta serie de aquí y ya estaría la serie con el otro formato. Y por ahora le voy a dejar la serie que tenemos en el archivo, en la tabla original. Siguiente punto, autorización, clave de acceso. Entonces buscamos la autorización y la clave de acceso. Listo. Nos dirigimos nuevamente a diseño de tabla dinámica,
diseño mostrar en forma tabular, subtotales no mostrar, y en fecha desagrupar. Y aquí tenemos otra novedad, que cuando existen varios comprobantes de retención o de un mismo cliente en este caso, y si la serie es la misma, queda en blanco las celdas de donde se repite este comprobante. Irme nuevamente a diseño, y en diseño de informe le doy clic también en repetir todas las etiquetas de elementos, y con esto se va a completar ya el formato. Ahora solo faltaría los valores. Me falta la base imponible, el porcentaje y el valor retenido. Y con esto RUC, fecha de emisión, serie, secuencial, autorización, clave de acceso, base imponible, porcentaje y valor retenido. Y de esta forma ya completaría el formato solicitado. Solo me quedaría filtrar los valores que corresponden solo al IVA. Entonces busco tipo de impuesto y lo ingreso en filtro. Y aquí pues selecciono IVA, aceptar. Y con esto ya me queda elaborado el formato, solo para copiar y pegar. Y cuando se ha de cargar otro año, por ejemplo, voy a borrar esta información, y aquí en las hojas ya me queda vacío, me queda sin información. Si yo actualizo aquí, clic derecho actualizar, clic derecho actualizar, me queda en blanco. Y si cargo otro año, por ejemplo, voy a cargar y aquí ya tengo la información cargada. Me voy a hoja 2, clic derecho sobre la tabla, actualizar, y aquí selecciono renta. Me voy a la siguiente hoja, clic derecho, actualizar, selecciono IVA, y aquí ya tengo la información nuevamente actualizada del nuevo año cargado.